Seréis como dioses. Esa es la gran mentira. Seréis como dioses. Luego el resto de mentiras modernas, liberales, de la libertad, igualdad, fraternidad, son mentirijillas derivadas de esa mentira primordial que es la de seréis como dioses, ¿no? Hola amigos, bienvenidos a vuestro canal de la gran mentira. Hoy vamos a hablar del Avatara eterno y vamos a seguir estableciendo analogías, paralelismos entre distintas tradiciones y vamos a ver si Jesucristo es un Avatara, ¿no? Jesucristo, que según la tradición judeocristiana es el Mesías, es el ungido, es el enviado, es el Salvador, pero misteriosamente concuerda con ese Krishna, ¿no?, del Bhagavad Gita, con esa figura del Avatara, de los 10 avataras de Vishnu, que vienen a conservar lo que pueda ser conservado mientras pueda ser conservado en ese Manvantara, ¿no?, en ese ciclo de nuestra humanidad. Se presentan esos 10 avataras. ¿Es Jesucristo uno de esos 10 avataras que se nos nombran en el hinduismo y cuyo último avatara, cuya última manifestación es ese Kalki avatara que viene a cerrar el ciclo y que viene a restaurar el orden, el paraíso terrenal en el Kali Yuga, al final en la putrefacción total de la Edad Oscura, aparece ese Kalki avatara que se nos nombra en los Puranas, que curiosamente se parece mucho las características, cómo se nos lo describe, ¿no?, la descripción que se hace del Kalki Avatara en los Puranas coincide mucho con la imagen de la segunda venida de Cristo en el Apocalipsis de San Juan, donde se nos lo nombra como ese caballero leal y veraz que viene en el caballo y con la espada flameante, como ese Kalki Avatara que viene en el caballo blanco también a cerrar el ciclo. Último avatara de Vishnu, el Kalki Avatara, la segunda venida de Cristo, la parusía. Vamos a intentar ver si el Kalki Avatara es Jesucristo, si solo hay un avatara eterno, ¿no?, y que simplemente son distintas manifestaciones de un único avatara, Cristo, Krishna. Incluso, aunque no hay una similitud etimológica, sí la hay fonética, que muchas veces es una pista, es un indicio de que hay algo misterioso, como siempre hay en las cosas que tienen que ver con lo sagrado. Para apoyar nuestra exposición, esta del Avatara Eterno, vamos a utilizar un fragmento fabuloso de la película Ben-Hur, donde vamos a ver cómo enseña el Avatara, cuál es el poder transformador de la presencia del Avatara, de la presencia de Jesucristo, que además está muy bien visto en la película porque no vemos su rostro y ni siquiera escuchamos su voz, ni siquiera el Avatara se manifiesta a través del lenguaje, sino que simplemente con su presencia y su mirada transforma tanto a Ben-Hur como al centurión que aparece en esta escena fabulosa que vamos a ver ahora mismo. ¡Vamos con ello! Tú, he dicho que no hay agua para él. Pues ahí teníamos esa escena fabulosa de la película Ben-Hur de William Wyler de 1959, fabulosa película, que otro tema sería la degradación del cine desde la época dorada de Hollywood hasta el cine nefasto que tenemos hoy día, que solo se hacen remakes y secuelas
sin ningún tipo de esencia, de sustancia, sin alma, ¿no? Y donde esa etapa dorada está absolutamente cerrada. Yo no sé si se ha hecho alguna versión nueva de Ben-Hur, pero si no la han hecho, por favor, no la hagan porque es absolutamente innecesaria, porque es imposible que siquiera se acerquen a la calidad de este film, ¿no? Y ahí teníamos esa pequeña escena, esa pequeña aparición del Avatar que transforma dos vidas, ¿no? Estaría bien ver qué ocurre con el centurión cuya mirada cruzada con Cristo nos hace ver que la simple presencia de Cristo le ha transformado. Vemos que es claro que es un hombre cruel, que es un hombre injusto y que la mirada de Cristo le hace ver en lo más profundo que él está equivocado, ¿no? Y simplemente no hay palabras, pero vemos claramente que el cruzar la mirada con Cristo le hace ver que su camino está equivocado y estaría bien ver en qué ha parado la vida de este centurión después del encuentro con Jesucristo. Pero luego tenemos el encuentro con Ben-Hur. Ben-Hur, no estamos destripando la película porque casi todo el mundo sabrá de qué trata, pues hay un enfrentamiento, hay una enemistad con un romano, ¿no? Ben-Hur judío, Mesala romano, y aunque son amigos de infancia, pues por pertenecer a pueblos rivales, pues se ven obligados a estar enemistados entre ellos, y Mesala, que es cruel y que es el que tiene el poder porque pertenece al pueblo dominador, a Roma, pues lo que hace es encerrar a la madre y a la hermana de Ben-Hur y a él lo manda a galeras. Y entonces él, después de un tránsito por el desierto, que es muy similar al de Clint Eastwood en El bueno, el feo y el malo, cuando Eli Wallach, cuando Tuco le lleva por el desierto sin darle ni agua, porque dice, bueno, para que tenga más gracia el tránsito por el desierto, pues no le damos agua. Y a Ben-Hur pasa lo mismo, ¿no? Se le lleva a galeras con otros galeotes y no se le da agua, pero se cruza con Jesucristo, que le da agua y le mira y le conforta, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que aquí, por ejemplo, vemos el pasaje evangélico donde Jesucristo se cruza con la samaritana y le dice, el que beba del agua que yo le daré no volverá a tener sed, ¿no? Entonces, ese agua que le da Cristo, que es el agua que bebe de un cántaro, pero que también es un agua alegórica, metafórica, espiritual, ¿no? Que es como una especie de semilla que va obrando una transformación gradual en Ben-Hur, y entonces al final Ben-Hur es capaz de decir ante Mesala, después de ganar esa fabulosa carrera de cuadrigas, ante el Mesala moribundo, decirle que no veo ningún enemigo ante mí, ¿no? Cuando todo el resto de la película se tira odiándole y con ansias de venganza y de matarle, ¿no? Porque le ha arruinado la vida, y él encima en ese momento piensa que ha matado a su madre y a su hermana, aunque luego descubre que tienen lepra y no sabe qué es peor, si que hayan muerto o que estén en la isla de los leprosos, ¿no? Y aquí, claro, vemos esa transformación interna que hace que entendamos el texto evangélico de se os ha dicho que ames al prójimo y odies a tu enemigo, pero yo os digo que améis a vuestros enemigos y oréis por los que os persiguen, ¿no? Solo bebiendo de ese agua que da Jesucristo, que da la vida eterna, que es la enseñanza de Cristo directa, se es capaz de amar al enemigo. ¿Por qué? Porque ese mandato parece incomprensible desde nuestro punto de vista humano, pero Cristo va más allá, nos quiere llevar más allá de nuestra humanidad y nos lleva a ese punto de la no dualidad que hoy día se niega en el cristianismo, pero que concuerda perfectamente con las doctrinas hindúes. Si nos vamos a Juan, aquí tengo el Evangelio de Juan, y nos vamos a Juan 17:20, pues tenemos el más claro extracto de no dualidad que encontramos en el Evangelio, pero que hoy en día en misa nunca se lee porque sería muy difícilmente explicable por el sacerdote en la homilía, ¿no? Nos dicen aquello de no solo por ellos ruego, no por los apóstoles, sino también por los que crean en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, que ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Yo les he dado la gloria que tú me diste, para que sean uno como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean completamente uno. O sea, doctrina de la unidad o de la no dualidad, que es absolutamente equivalente, analógica, paralela a lo que vemos en
en el Advaita Vedanta, o lo que vemos en Ibn Arabi o en Maestro Eckhart, ¿no? Bueno, Maestro Eckhart, que evidentemente al ser católico, pues bebe del Evangelio, ¿no? Pero en el cristianismo, cuando se habla del Avatara, cuando se habla de Jesucristo, siempre parece que es algo ajeno a nosotros, ¿no? Siempre se habla de la sustancia de Cristo. Cristo es divino, es humano. Evidentemente Cristo es, como dice Raymond Panikkar, como decía Raymond Panikkar, 100% humano y 100% divino, 100% Dios, ¿no? Pero cuando decimos que Cristo es de una sustancia distinta a la nuestra, no es así. Cristo muere en la cruz como humano y resucita como Dios. Pero es Dios y hombre a la vez. ¿Cuál es la diferencia entre Cristo y nosotros? Que Él tiene el conocimiento metafísico absoluto de su identidad con el Padre y nosotros no la tenemos. Pero su sustancia es la misma que la nuestra. Es una diferencia de conocimiento, como veíamos en el vídeo anterior sobre el yoga. El grado iniciático superior en todas las tradiciones, el Jivan Mukta, el Bodhisattva, es ese que se ha hecho uno con el Padre y en el que ya no hay dualidad ni individualidad, sino que ya hay ser uno con la divinidad, que esa precisamente es la finalidad del yoga, es el final del yoga y del Vedanta, ¿no? Esa es la única manera de que tú ames a tu enemigo, es decir, que tú veas que esa divinidad que hay en ti es la misma que hay en tu enemigo y que de hecho esa dualidad es una ilusión, no ves ya tú y otro, sino que tú y el otro sois lo mismo, venís del mismo creador y no sois sino distintas manifestaciones, distintos atributos de ese único ser del que todo procede. Eso está claro en el Evangelio de Juan, pero precisamente son partes que la Iglesia de hoy, que no quiere saber nada de esa no dualidad, porque Cristo es un ser sobrenatural, no tiene nada que ver con nosotros. Cuando el maestro Eckhart, católico y místico católico, que fue condenado por el Papa a retractarse de algunas de sus afirmaciones que parecían muy fuertes ya para la Iglesia de su época, del siglo XIV, el maestro Eckhart dice que tú para acercarte a la divinidad no tienes que ser parecido al Hijo, sino que tienes que ser tú mismo el Hijo, ¿no? Ya hablaremos de maestro Eckhart, pero aquí vemos que ya en ese esoterismo, en ese misticismo católico medieval, estaba esa no dualidad que hoy en ese cristianismo muy descafeinado y muy desvirtuado se niega, ¿no? Y ahí veíamos esa presencia transformadora del Avatara, que a través de esa no dualidad consigue que Ben-Hur, en lugar de odiar a su enemigo, diga que no ve ningún enemigo ante él cuando ve el cadáver ya moribundo, prácticamente el cadáver de su enemigo Mesala, al que lleva intentando matar y del que lleva intentando vengarse durante toda la película, ¿no? Vamos a ver otra similitud entre la noción del Avatara en el hinduismo y la noción del Mesías, del ungido, del Salvador en la tradición judio-cristiana. Y es esa intemporalidad del Avatara. O sea, no hemos de confundir esa manifestación corporal, esa manifestación histórica de un Avatara concreto, Cristo o Krishna, ¿no? En momentos distintos de la historia y en lugares distintos del mundo, con el concepto del Avatara eterno, que esto en el hinduismo es el Hiranyagarbha, ¿no? Digamos el germen de oro que está en el centro de la manifestación, y que esto en el Evangelio de Juan sería que Cristo es el verbo divino, ¿no? El Evangelio de Juan empieza diciendo que en un principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios, y por ese verbo todo fue hecho. Entonces Cristo no es otra cosa que el verbo divino, es decir, no es otra cosa que el primer atributo de Dios. No es una persona iluminada, no es una persona muy lista o que tiene un conocimiento trascendental, sino que no es otra cosa que un aspecto de la divinidad, ¿no? Entonces aquí vemos cómo Arjuna, ¿no? Que es el que es aleccionado por Krishna en el Bhagavad Gita, no entiende que Krishna es un ser eterno, ¿no? Entonces, en un momento dado, Krishna le dice: yo le instruí en esta ciencia imperecedera del yoga al dios del sol Vivasvan, y Vivasvan se la enseñó a Manu, el padre de la humanidad, ¿no? Yo al dios del sol le enseñé esta ciencia del yoga, de la unión con Dios, y él, el dios del sol Vivasvan, se lo enseñó a Manu, que es el primero de los hombres, que digamos que será el equivalente a Adán. Lo que es Adán en la doctrina judeocristiana es Manu, el primero de los hombres en el hinduismo, el primer hombre de nuestro Manvantara, de nuestro ciclo presente de humanidad.
Y le dice que esa ciencia fue así recibida a través de la cadena de sucesión discipular, y de esta manera la comprendieron los reyes santos. Esa antiquísima ciencia de relación con el Supremo del yoga, te la digo hoy debido a que tú eres tan devoto mío como mi amigo, porque recordemos que Krishna, que es la encarnación de uno de los avataras de Vishnu, es el Vishnu mismo, ¿no? Es una encarnación de Vishnu, un descenso al mundo que viene para salvar lo que pueda ser salvado, es decir, para intervenir. Es una intervención directa de la divinidad en un mundo que necesita esa intervención, ¿no? Que necesita esa limpieza, que necesita esa enseñanza, ¿no? Y dice que, por lo tanto, tú puedes comprender el misterio trascendental de esta ciencia, que es el yoga, en la que le instruye Krishna a Arjuna. Y Arjuna tiene la misma duda que vamos a ver ahora en los fariseos con respecto a Cristo. Arjuna dice: Vivasvan, el dios del sol, es mayor que tú por nacimiento. ¿Cómo puedo comprender que en el principio tú le hayas instruido esta gran ciencia? Si tú eres mi primo, si tú tienes mi edad, ¿cómo le vas a haber instruido tú a Vivasvan y a Manu, que ellos vienen de miles de años atrás? Y el Señor bendito le dice: tú y yo hemos pasado por muchísimos nacimientos, por muchísimas existencias. Yo los puedo recordar todos, mas tú no puedes. ¿Cuál es la diferencia entre Krishna, el avatara, y Arjuna, el ser individual, ¿no? El jiva, el jiva que está perdido, ¿no? Que no sabe que es un espíritu eterno, que cree que es un ser limitado. La única diferencia es que Krishna tiene el conocimiento metafísico perfecto, puro, y Arjuna no sabe quién es, ¿vale? Y aquí sigue diciendo que yo no tengo nacimiento, mi cuerpo no se deteriora, yo soy el Señor de todos los seres conscientes, y aún así aparezco en cada milenio en mi forma original trascendental, ¿no? Cada vez que os apartáis del Dharma, yo aparezco, ¿no? Y lo vuelve a decir: donde quiera que hay una declinación del Dharma, o descendiente de Bharata, un aumento de la Dharma, ¿no? De ese comportamiento contrario al orden, entonces yo desciendo, cada milenio. Yo desciendo como Krishna, como Cristo, como cualquiera de los avataras de Vishnu, de esos 10 avataras que cierran un ciclo completo de humanidad. Los necios me menosprecian cuando desciendo en una forma semejante a la humana. Ellos no conocen mi naturaleza trascendental ni mi dominio supremo sobre todo lo que existe. Vale, pues aquí vemos una correspondencia entre el Bhagavad Gita, donde aparece ese avatara de Vishnu, que en este caso se llama Krishna, y que además misteriosamente se parece a ese nombre de Cristo, de Jesucristo, del ungido, del enviado de la tradición judeocristiana. Y aquí vemos ese capítulo análogo, paralelo, que hay en el Evangelio de Juan, cuando Cristo dice que él conoce a Abraham, y vamos a ver a Abraham, y vamos a ver cómo reaccionan los fariseos, porque reaccionan de la misma manera incrédulos, ¿no? De la misma manera que reacciona Arjuna cuando Krishna le dice que le ha enseñado el yoga a Vivasvan y a Manu, ¿no? Entonces Cristo dice: Abraham, vuestro padre, saltaba de gozo pensando en ver mi día. Lo vio y se llenó de alegría. Los judíos le dijeron: ¿no tienes todavía 50 años y ya has visto a Abraham? Jesús les dijo: en verdad os digo que antes de que Abraham fuese, yo soy. Y entonces dicen que ellos le quieren apedrear porque ha dicho yo soy, que es el nombre de la divinidad. Es el nombre que le dice Yahvé a Moisés. Cuando le dice Moisés cómo tenemos que llamarte, pues le dice yo soy el que soy. Y entonces él, cuando baja, les dice que yo soy, me ha dicho tal. Entonces, ¿qué pasa? Que Cristo está fuera del tiempo. Igual que cuando dice que cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará, porque yo estoy antes del tiempo. Yo soy el verbo. En un principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Es decir, él está antes de Abraham, él está antes de David, porque él es el avatara eterno, ¿no? Y ahí tenemos esa similitud. Luego tenemos otro capítulo fundamental del avatara, otra afirmación fundamental de Jesucristo, es cuando le dice, cuando está hablando, está instruyendo a Marta y a María, a dos mujeres, que una, María, representa la contemplación, la que para
y escucha la voz del Señor. Y luego tenemos a Marta, que está atareada, que es la acción, ¿no? La acción, pero digamos sin contemplación. La acción que es prácticamente una agitación sin pausa, ¿no? Que es el mundo moderno, ¿no? Y entonces ella le dice que tiene cosas importantes que hacer y que no puede escuchar su palabra porque está muy atareada. Y Cristo le dice a Marta que solo hay una cosa que es necesaria, que es estar conectado con el principio. No dice lo que es, pero se sobreentiende que es estar conectado con el principio. Sin esa conexión, todo lo que existe en el mundo, su existencia es puramente ilusoria, porque lo que veíamos de la no dualidad, ¿no? En el momento en el que yo comprendo esa no dualidad, me doy cuenta que todo viene de un único ser y que sin conexión con ese ser no es que nuestra existencia sea ilusoria, sino que es una pura nada, ¿no? Entonces le dice que solo hay una cosa que es necesaria, y esto que está recibiendo María, que es la contemplación que para y me escucha, mi palabra, nunca le será arrebatado, ¿no? Solo hay una cosa que es necesaria, afirma Jesucristo. Y ya vamos a terminar haciendo una vez más alusión a esa cita evangélica donde se nos dice que el que beba del agua que yo le daré no volverá a tener sed, que es lo que le pasa a Ben-Hur, bebe de ese agua, ya no odia, ya sabe a través de Jesucristo ese conocimiento de la no dualidad y ya no odia, ni busca, ni desea, porque ya no tiene sed. En el infierno de Dante vemos que uno de los castigos es una sed que no se apaga, un picor que por mucho que te rasques no desaparece, un hambre que no se apaga, y eso puede ser una de las lecturas, es los castigos del infierno, aquellos pecadores que han pecado en este mundo, pero la lectura profunda es que esa es la ignorancia del profano que busca cosas perecederas que nunca le van a ofrecer la plenitud, ¿no? Solo el que bebe del agua de la enseñanza, de ese santo grial, ¿no? De ese elixir de inmortalidad, que sería el soma en el hinduismo, o el ahoma en el maddeísmo, en la religión persa, ¿no? Pues ese elixir de inmortalidad, que es el que ofrece Jesucristo a través de su enseñanza directa a Ben-Hur, es el que le hace dejar de odiar y dejar de perseguir venganzas, de dejar de perseguir deseos en el mundo material que nunca le van a hacer sentir pleno, ¿no? Y luego también tenemos esa pretensión de exclusividad y esa mala lectura o lectura parcial o lectura reduccionista que se hace del solo por mí se va al Padre, ¿no? Hay una vez que Jesucristo dice que solo por mí se va al Padre, y entonces ciertos cristianos interpretan que es que solo el cristianismo es un camino hacia la divinidad. Es manifiestamente absurdo pensar que la única vez que la divinidad se ha mostrado a la humanidad ha sido en un momento concreto, ¿vale? Con la venida de Jesucristo, y a un pueblo concreto que es el judío. Entonces el resto de manifestaciones o de tradiciones, como puede ser el taoísmo, el budismo, el sintoísmo, el hinduismo, el budismo, el propio judaísmo, ¿no? Quiero decir que en el momento en el que judaísmo y cristianismo se separan, hasta donde el judaísmo es verdadero desde el punto de vista cristiano, cuando yo estoy asumiendo a todos los profetas del pueblo de Israel, a Isaías, a Abraham, a Moisés, y de repente digo que Cristo no es, ¿no? Entonces quiero decir que si yo asumo que Cristo es el Avatara o es el Mesías, entonces tengo que asumir toda la revelación judía anterior, ¿no? Entonces, al final, el querer reducir a una sola persona o a una sola revelación o a un solo libro la salvación es manifiestamente erróneo, porque al final todas las tradiciones son distintos caminos para distintos pueblos, y como lo vemos, 10 avataras de Vishnu, desde el Matsya Avatara, el pez, hasta el Kalki Avatara, el que viene en el caballo blanco, a cerrar el ciclo de humanidad y a restablecer el Dharma en la edad oscura, en esta edad que nos ha tocado vivir, en el Kali Yuga. Todos esos avataras del único Dios son un único avatara, el avatara eterno, Cristo, Krishna, son solo uno, que es el verbo divino, esa capacidad creadora del verbo por el que todo fue hecho, ¿no? Y con estas consideraciones acerca del avatara eterno y estas similitudes, estas analogías, estos paralelismos que observamos, en este caso entre el cristianismo y el hinduismo, os dejamos y os emplazamos a próximos vídeos. Un saludo, amigos.